Arranca la mañana con clásicos que rompen el fresco. Ya está saliendo el sol, que es... Este otoño 2025. Perdámonos un poco más, que todavía queda mucho tiempo. Despertate con rock nacional en su mejor versión. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Brian, venga, estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a las 8 de la mañana con 11 minutos en la República Argentina, 8 de la mañana, 11 minutos de este lunes 2 de junio del año 2025, y aquí estamos nosotros como lo hacemos de lunes a viernes dando inicio a la otra gestión hasta las 9:30 de la mañana. Ella es el nombre de la cortina que nos identifica en esta temporada 2025 y ella es Karina Taberna y es mi compañera. ¿Cómo estás, Cari? Buen día. Pichoncito, ¿cómo estás? Buen día, gente. Bienvenidos al sexto mes del año. Bienvenidos a este inicio de semana y al inicio de la otra gestión de este lunes 2 de junio. Aquí estamos para compartir esta primera mañana con toda la provincia de Santa Cruz. Un poquitito tarde, es cierto, así nos lo hace saber Marcelo Zepernik, muy atento Marcelo. Muy bien. Me dice, descongelando el parabrisas. Claro. O sea, porque viste que... Ni esa excusa. Porque viste que siempre es la excusa. No, sí. Tuve 10 minutos descongelando el parabrisas. Claro. Cuando llegas tarde al laburo. Nosotros ni eso. No podemos poner esa excusa. Se sabe todas las mañas por Marcelo. Claro, olvidate. Seguramente era una de las mañas de él también. Zorro viejo y mañero. A él le vas a decir. Muy linda, buenas repercusiones de la participación de Marcelo el viernes acá en este programa, sí, hablando total. Y cerrando el tema de los papas, muy que bueno. Finalmente no lo dijimos al aire por cuestión de tiempo, pero bueno, finalmente no se cortó la luz. No, se hizo la luz y además se mantuvo, que no es poco, por la experiencia anterior que habíamos tenido. Bueno, y nos sacamos esa duda de lo que nos iba a contar Marcelo. Siempre es un disfrute, un gozo escucharlo a nuestro querido Marcelo Zepernik, así que renovamos el compromiso para la segunda parte del año. Así es, podemos decir que está el equipo completo, porque está Marcelo por el WhatsApp, acá lo tenemos a Juli, que ya nos puso al aire en el streaming, en las redes sociales, en operaciones está allí instaladísimo nuestro comandante Brian Álvarez, e incluso hasta tenemos invitados, ¿no? Gaby, sí, estaba por ahí. Gaby está... ¡Feliz cumpleaños, Gaby! Quiroz está con nosotros. Muy feliz cumpleaños. Es parte de esta familia, totalmente. Digamos. Es el hermano de Juli, ¿no? Hoy está de cumpleaños. Y ¡que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! Te mandamos un beso grande. Felicidades. Que la pases muy lindo, Gaby. ¿Los sanguchitos llegan ahora? Sí.
Ya está el mangueo fácil. No, el problema es que estamos en ayunas. No nosotros. podés. Vos decirle No sí, ahora podemos. 3 minutos llega a decirle porque no podemos comer nada. Ni tomar mate, así que hoy vamos a estar extrañando los mates, tal cual. A pico seco, diría un amigo. Uy, sonó medio raro. No, bueno. Bueno, interprétenlo como ustedes quieran. Bueno, gente. Cerramos esta rondita, ¿te parece mejor? Bueno, Salimos sí. de este momento. Salimos de este momento y saludamos a nuestro... Mira, se puso colorado el comandante. Saludamos a nuestros amigos que nos retransmiten en distintos puntos de Santa Cruz. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Lo primero que hice hoy fue abrir el Face, o sea, cuando activé, ¿no? Y ver si había visto la aurora austral que se estaba anticipando. Sí, nos ¿no? quedamos con las ganas nosotros. Sí, no veo publicaciones en realidad en redes sociales, que es en donde inmediatamente se suben, ¿no? Nosotros ayer hicimos una publicación anticipando este dato, ¿no? Esta predicción climática, una alerta que había sido emitido por el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, anticipaba, ¿no? Una tormenta geomagnética severa tipo G4, esto es provocado por una eyección de masa coronal del Sol que impactará en la Tierra entre esta noche, decía, y la madrugada del lunes, o sea, anoche. Claro. Lo que iba a provocar este tipo de aparición de auroras australes, visibles en latitudes más bajas de lo habitual, como el cono sur de Chile y Argentina. Así que lo compartimos. Solamente un seguidor, Pepe Albacete, Sí. nos reportaba y decía: acá a 150 kilómetros de Río Gallegos se acaba de ver. Lo pudieron divisar. Sí, increíble, dice, zona de campo Tapiaique. Ese fue el único seguidor y el único testimonio que he visto y que he leído. No tiene el registro fotográfico, ese es el tema. Claro, qué pena, qué pena. Sí, tenías que, la idea era alejarse un poco, ¿no? de la zona urbana por el tema de luces, decían, como para poder observarla y que esté despejado el cielo de nubosidad. Así que bueno, si algunos de ustedes que nos está viendo, nos está escuchando, tuvo la suerte de ver algún tipo de fenómeno de esta naturaleza, estas auroras que se esperaban en la noche y madrugada de hoy lunes, noche de domingo, madrugada de hoy lunes, esperamos sus comentarios, Claro, sus fotos. tengo un conocido, Matías, Sí. Matías Gallardo, que estaba atento, ya había preparado todo su equipo, seguramente salió la ruta, pero si no, Si no reportó, es que no, seguramente no se vio No nada. habrá Recordemos tenido que el año pasado fue, ¿no? Que se vio zona, que acá estaba nublado, pero gente fanática de estos fenómenos, ¿te acordás? Ese relato que se trasladaron, salieron de acá y llegaron hasta Laguna Azul, Sí. donde el cielo estaba despejado y ahí la pudieron ver, ¿no? Sí. Fue el año pasado eso. sí, me parece que fue el año pasado o el anterior, ahora ya dudo.
Bueno, así que cuéntenos si tuvieron alguna experiencia de este tipo, como ya nos están escribiendo algunos de ustedes a nuestro streaming, donde estamos recibiendo algunos mensajes, ¿no, Pichón? Destaco Daniel Farías, muy buen comienzo de semana para todos y nos acota. Hoy 2 de junio se celebra el Día Nacional del Perro, en honor a Chonino, perro de la Policía Federal héroe, ¿no? Cuidemos y disfrutemos de manera responsable de nuestras mascotas. Qué importante ese mensaje, totalmente. Tal cual, nada más para agregar. Gracias, Daniel, por participar y gracias por darnos este dato. Día Nacional del Perro, no lo tenía. No, yo tampoco. Muy bueno que nos trajo esto a colación. También estaba mirando el tema de esto de las efemérides y dice que la policía se celebra algo de bomberos. Ahora voy a voluntario. leer un poco mejor. Sí. Día del bombero voluntario soy. Ah, perfecto. Sí. Eso era. Pero como me lo ceñía en esta página a Mendoza, no sé si era algo nacional o puntual de esa familia. No, ahí lo destaca Presidencia de la Nación, también en su página casarrosada.gov.ar, 2 de junio, Día Nacional del Bombero Voluntario. Perfecto. Bueno, un reconocimiento, por supuesto, a todos ellos, una labor tan noble, de tanta entrega y tanta empatía. Así que los saludamos también a todos los bomberos voluntarios de la República Argentina. Gracias a Enrique, que también ya mandó un mensajito. Muy buen inicio de semana, Karina y Claudio. No estamos hablando de fútbol hoy. Enrique, hincha de River, no mucho para comentar. Vamos a saludar a los hinchas de Platense, ¿no? Claro, no conozco ninguno en mi caso. ¿Ustedes? Sí, personalmente no conozco ninguno. No, yo tampoco. Juli hace cara de yo menos. No sé, comandante, los chicos si conocen algún hincha de Platense. Sí. No. Está haciendo una joda. Con mi hermano fuimos verduleros en alguna época. Para. Con mi hermano fuimos verduleros en el No barrio se Saavedra. escucha. ¿No se escucha? ¿No? 1, 2, el cable dice. A ver, vení. Sí. Dale. Ahí Juli nos va a compartir. Estamos en búsqueda de un hincha de Platense. Con mi hermano éramos verduleros en el barrio de Saavedra, en Balbini y Manuela Pedraza. Ajá. Y ahí sí, era el barrio de, el barrio de Platense, justamente. Y teníamos varios conocidos, incluso de la barra, pero no, por acá, por estas latitudes, ni idea. Pero es un club oriundo de Vicente López, ¿no? No, en realidad es del barrio de Saavedra, Núñez. Lo que pasa es que... ¿es de Capital? Claro, es de Capital. Históricamente su sede se emplazó en Kramer y Manuela Pedraza, que es Saavedra, Núñez. Pero su cancha se tuvo que desplazar, de hecho lo habían corrido de ese lugar. Hoy es una cancha de fútbol, paradójicamente, y hace algunos años la legislatura porteña le restituyó esos terrenos como una reparación histórica, pero está del otro lado de la General Paz, al lado de la General Paz, en Vicente López. Claro. Pero ahí tiene su cancha oficial, juega local. De hecho se llama Estadio de Ciudad de Vicente López. Bueno, Diego Pérez es hincha de Platense, estaba buscando famosos, ¿te acordás de Diego Fabri Pérez? También. Alejandro Fabri también. Sí. Mirá vos. Bueno, Alfaro Moreno, que fue exjugador de Calamar, Marcelo Espina, gran paso por Chile, fue jugador también de Platense, bueno, entre otros hinchas conocidos, famosos de el Calamar. Bueno, obtuvo su primer título en su larga historia platense ayer cuando le ganó 1-0 a Huracán. Qué golazo metieron, ¿no? Metió el jugador de Platense. Bueno, felicitaciones, salud a los campeones del fútbol argentino. Sí, 78 torneos disputados en primera. Tremendo. 78 torneos disputados y es la primera vez que sale campeón, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, campeón del torneo Apertura 2025, el Club Platense. Los Calamares, ¿verdad? Exactamente, el Calamar. Así es. Bien, datos del tiempo en Río Gallegos. A ver cómo amanece la mañana. Esperá que actualizo porque tengo el dato de las 7 de la mañana.
Acá tengo de las 8, 2 décimas de grado sobre cero. Despejado el cielo, la sensación térmica 3.8 bajo cero, humedad 79%, presión 999 decimal 8 hectopascal, viento del noroeste a 13 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros. ¿Qué se espera para hoy? Cielo algo nublado durante la mañana, durante la tarde y la noche, mayormente nublado, no hay probabilidades de precipitaciones, máxima para hoy 6 grados centígrados. Condiciones similares para mañana martes. No hay probabilidades de precipitaciones. Estoy leyendo el Servicio Meteorológico Nacional. Mayormente nublada la jornada mañana. Presencia de viento. 40 kilómetros en la hora en su máxima intensidad. 6 de máxima. 0 de mínima. Y ya me meto en el miércoles. Nada de lluvia tampoco. 4 de máxima y 0 grados de temperatura mínima. La previsión meteorológica para la capital de la provincia de Santa Cruz. Muy bien, yo me voy a Puerto San Julián, pero antes le quiero dedicar este programa, y me acordé por este bloque que hacemos repasando las temperaturas de distintos puntos de la provincia de Santa Cruz, fundamentalmente de las localidades donde nos retransmiten, y le mandamos un beso muy grande a la mamá de Mariana Villalón, que es una fiel oyente nuestra, que estuvo de cumpleaños el día sábado, si no me equivoco, que cumplió 70 años, la mamá de Mariana. Nosotros estuvimos con Mariana después del cumpleaños de su mamá, y nos contaba que nos escucha todos los días y le gusta mucho en casa. No, ¿de dónde nos escucha, digo? Desde su casa, pero de acá, de Río. Gallegos. Es la mamá de Mariana, ¿te acordás Mariana, que nos decía? Sí. No le tenía el apellido, en realidad, No, Mariana. Claro, Sí. bueno, es la mamá de Mariana, Sí. y Mariana nos contaba que bueno, que nos escucha cada mañana, y venía el cumpleaños de su mamá, que a veces había cumplido 70 años, así que le mandamos un beso enorme. No sabemos el nombre de la señora, pero justo la recordé porque decía que le gustaba esta parte donde se iba enterando cómo estaba el tiempo en distintos puntos de Santa Cruz, así que un beso grande para ella. Puerto San Julián, ahí nos ubicamos. Buen día, 2 décimas de grado la temperatura, pero atentos, 5 grados 3 décimas bajo cero la sensación térmica, humedad 83%, viento del oeste a 23 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros. Decirles que hoy en San Julián se espera una máxima de 9 grados. El cielo por la mañana va a estar algo nublado, y hacia la tarde y la noche va a permanecer mayormente cubierto. Me voy a Río Turbio, en principio con un saludito que nos llega desde allí. Muy buenos días, buen comienzo de semana y mes, claro, cierto. Primer día hábil de este sexto mes del año. Se va el primer semestre, ¿eh? Sí, por eso, sí. Este mes en el que vamos a tener 2 fines de semana largos. Este no, sino el siguiente, el segundo y tercer mes. El segundo y tercer fin de semana del mes van a ser un día más. Largos, exactamente. Por el aniversario del fallecimiento de Güemes y por el aniversario del fallecimiento de Belgrano, o sea, Día de la Bandera. Bueno, estaba con el saludito de Río Turbio, gracias por tenernos informados. Dice, no, por favor, te digo yo, gracias a ustedes por abrirnos la puerta de casa o del laburo, ¿no? Y escucharnos y elegirnos a nosotros. Abrazo desde Río Turbio. Acá, escarcha y mucho frío, nos dice Dan Avi. Muy bien. Ese seudónimo. Muchísimas gracias. Yo complemento este mensaje que nos mandan de Río Turbio comentándoles que según weather.com la temperatura es de 0 grados centígrados y la sensación térmica 4 grados bajo cero. Cielo parcialmente nublado, viento del norte a 13 kilómetros en la hora, humedad 73%, nubosidad 45% en Río Turbio. Hoy por la mañana el cielo permanecerá de parcial a mayormente nublado, nublado definitivamente en horas de la tarde. La máxima prevista para el día de hoy en Río Turbio, 4 grados centígrados, y el viento en su máxima intensidad, 20 kilómetros
en la hora. No hay probabilidades de precipitaciones para esta jornada, aunque en horas del mediodía se va a nublar el cielo allí en la cuenca minera. Muy bien, les mandamos un beso a todos los vecinos de allí, de la cuenca carbonífera, y dentro de un ratito vamos a estar hablando de un tema que seguramente los debe preocupar y que los toca. ¿Qué va a pasar? ¿Va a cerrar la sucursal de 28 de noviembre del Banco de la Nación Argentina? Estaremos hablando con Griselda Fábregat, ella es la referente de la bancaria acá en la provincia de Santa Cruz. Y estamos atentos a esta situación. Eso en unos minutos. Ahora nos vamos de la cuenca, viajamos a Perito Moreno y zona de influencia. A esta hora, Perito, mira, debe ser de lo más agradable en cuanto a temperatura. Está actualizada, 5 grados casi la actual, casi 2 grados la sensación térmica, la humedad 63%, viento del noroeste a 13 kilómetros en la hora, la visibilidad es óptima. Perito Moreno, ya han superado la temperatura máxima para hoy que establecía el Servicio Meteorológico Nacional, que estaba estipulada en 3 grados. Ya la pasaron a esta hora de la mañana. ¿Cómo va a estar este lunes, Perito y aledaños? Por la mañana, por la tarde y por la noche, mismas condiciones, mayormente nublado. Así se va a presentar el cielo allí en la comarca del Lago Buenos Aires. De Perito me voy algunos kilómetros hacia el este, ¿viste? Y paso por las Heras, pero en realidad para saludar a María Barrientos, que de allá nos manda un saludo. Muy buen día, dice, buena semana, chicos. Estuvo de cumple este fin de semana. Ay, le mandamos un beso grande. Por supuesto, un beso grande a la tía de las Heras, ¿eh? Gracias por estar. Fíjate cómo vamos uniendo toda la provincia de Santa Cruz con mensajes, ¿no? Distintos rincones de aquí de la provincia. Me voy a Gregores, ¿te parece? Con la meteorología. Vamos. Ahora la temperatura en Gregores, 4 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, viento del noroeste a 22 kilómetros en la hora, nubosidad 50%, humedad 57%, la sensación térmica 1 grado bajo cero. Mayormente nublada a la mañana, nublado llegando al mediodía y aparecerá el viento. Después del mediodía, bueno, viento que en realidad 35 kilómetros en la hora en su máxima intensidad. Esto para weather.com es viento. Es viento. Pero no más que eso. Por supuesto, alguna que otra ráfaga, pero va a ser esta inclemencia después del mediodía y hasta las 4 o 5 de la tarde, nada más que eso. Y no hay probabilidades de precipitaciones para esta jornada. Muy bien. Puerto Deseado, tengo datos actualizados. Vamos a compartir cómo está a esta hora de la mañana esa hermosa localidad. 8 décimas de grado a la temperatura, pero casi 5 grados bajo cero de sensación térmica. 80% la humedad, viento del oeste a 25 kilómetros, buena es la visibilidad. Hoy se espera en, Puerto Deseado, una máxima de 9 grados. Y el cielo, ¿cómo se va a presentar en esta jornada? Algo nublado por la mañana y mayormente nublado en el resto de la jornada. Perfecto, y yo termino esta recorridita, si te parece, en Puerto Santa Cruz, nuestra antigua capital. Allá nos escuchan en Impacto FM, 105.5. Un abrazo, 4 Frank. grados la temperatura. No, perdón, estoy con... Te confundiste. Puerto Santa Cruz, sí, estaba con Gregores, ahora sí, estoy en está. Santa Cruz, 2 grados, mirá qué frío, 2 grados bajo cero la temperatura en Puerto Santa Cruz, 7 grados bajo cero la sensación térmica. Es lo más frío que hemos tocado en cuanto al repaso de localidades. Parcialmente nublado el cielo, viento del noroeste a 15 kilómetros en la hora, humedad 79%, nubosidad 44%, cielo parcialmente nublado, ahora a esta hora de la mañana, mayormente nublado al mediodía y nublado en horas de la tarde, ¿no? Pero algunas nubes que
que van a cubrir el cielo, pero va a ser momentánea, ¿no? Después nuevamente cielo parcialmente nublado y terminarán la jornada con cielo despejado. La máxima para hoy 7 grados centígrados y no hay probabilidades de precipitaciones en Puerto Santa Cruz, según weather.com. Voy a finalizar el cierre y este recorrido que hacemos por la provincia de Santa Cruz, porque debe ser, sin lugar a dudas, si no es el más frío, debe andar ahí peleando los primeros puestos. Estoy ubicada en el Calafate, la actual temperatura real 2 grados 6 décimas, la sensación térmica 8 grados 3 décimas bajo cero, humedad 78%, viento del sudeste a 19 kilómetros en la hora. Es buena la visibilidad. Hoy Calafate espera una máxima, sí, máxima de tan solo 3 grados. Y el cielo por la mañana va a estar mayormente nublado. A la tarde hay algunas posibilidades de lluvias y también algunos copitos de nieve, algunas nevadas, y a la noche mayormente nublado. Con esa temperatura, Calafate es la anteúltima localidad en el ranking del servicio del servicio meteorológico en temperaturas bajas. La anteúltima, 2 grados 6 bajo cero. La última, ¿sabés cuál es? La Quiaca, en Jujuy, 6 grados 4 bajo cero. Otra vez. El otro día nos pasó lo mismo. Se ve que es una ciudad que está muy alta. Muy ¿no? alta, exactamente. Muy alta. Bueno, es la ciudad más fría del país en este momento. Bien, amigos, recuerden, amigos y amigas y amigues, recuerden que estamos comunicados. Hay mensajes que nos están llegando al 296651. No, estoy diciendo el mío. 2966 51 60. No, 51 60 51. Es que el mío empieza igual. 51 60 51 es nuestro número de WhatsApp, además de los mensajes que ya estábamos compartiendo, lo hacía Pichón a través del streaming. Vamos a tener que ir rapidito porque tenemos 3 entrevistas coordinadas para el día de hoy. Estaremos hablando con Daniel Roquel, es el presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Porque se conoció este fin de semana, aunque nos había anticipado el día viernes cuando hablamos con ella, con la intendenta de Gregores, Karina Bozo, que iban a convocar a elecciones, ¿no? Nos había anticipado, oficialmente se conoció la convocatoria a elecciones internas para elegir a los candidatos que representarán al partido en las próximas elecciones legislativas nacionales. Sobre este y otros temas estaremos hablando con Dani Roquel después de las 9 de la mañana. Sí, este y varios otros temas más. A ver, esto no quiere decir que Santa Cruz vaya a integrar el Frente por Santa Cruz, ¿no? Ese es otro tema que se discutirá más adelante. Lo que sí tiene fecha es la elección de quienes van a representar al partido con frente o sin frente en las próximas legislativas del 26 de octubre de este año. Bueno, y también vamos a estar hablando en instantes nada más con el secretario general de ATA en la provincia de Santa Cruz, Carlos Garzón. El gobernador de la provincia, Claudio Vidal, ha tenido expresiones en una nota que realizó donde se preguntó, ¿probaron lo que es laburar en el sector privado? Bueno, esto está referido, el gobernador hizo alusión a la falta de conformidad por los escasos índices, incrementos salariales a los trabajadores del sector público. Bueno, el gobernador dijo, heredamos una situación complicadísima, pidió comprensión, pero a la vez dijo, muchos se quejan, pero nadie se va del Estado. Bueno, ¿qué piensa de esto? Varios le salieron a responder, se lo preguntamos en un ratito a Carlos Garzón. Fue tema que llegó a los medios nacionales, creo que lo vi en Infobae. Sí, recién lo estaba tratando también Antonio Laje en su programa, con su columnista de política. Es que fue muy fuerte lo que dijo, mandar a laburar a los empleados estatales, o sea, es como, ¿probaron laburar? O sea,
Bueno, de todos modos, no en todos los medios donde se lo trató, y vos puntualizabas la trascendencia nacional que tuvo esta expresión o estas declaraciones del gobernador, no todos lo condenaron, todo lo contrario. En el programa, por ejemplo, de Laje, sostuvieron que eso es lo que piensan muchos trabajadores privados respecto de los empleados públicos. Pero ¿saben cómo está la industria petrolera en Santa Cruz? Bueno, a ver, ¿saben seguro a dónde nos iríamos a trabajar los estatales? ¿A la pesca? ¿Al petróleo? ¿A las represas? ¿A ICRT? ¿A dónde nos iríamos a trabajar? Bueno, lo charlamos en unos minutos con Carlos Garzón, porque nos debe estar esperando. Fue muy extrema la chicana, me parece, del gobernador. Me parece. Bien, agradecemos a los auspiciantes, a quienes hacen posible que estemos al aire aquí de lunes a viernes. Gracias, Sandín Hermanos SRL. Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia, indumentaria para cualquier plan, y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Y también nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Recordá que hoy sortea el Telebingo santacruceño. Después te vamos a estar dando más detalles de los premios y de los pozos acumulados del Telebingo santacruceño y el Rebingo también que sortea esta noche. Muy bien. Cari, y tenemos que darle la bienvenida a otro comercio, otra empresa, otra marca que se suma a nuestras filas de auspiciantes, ¿no? Bienvenidos. Exactamente, bienvenido Etam, sí, esa cadena emblemática de la moda francesa. Bueno, me va a empezar a vestir ciertos días de la semana y vamos a estar compartiendo muchas cosas junto a Etam, así que les agradecemos mucho el apoyo y la confianza. Una marca que ya te ha vestido, sí. Un par de oportunidades, ¿no? Sí, varios años, exactamente. ¿Esto es Etam? Esto es Etam, este saco es Etam, así que muchísimas gracias por renovar el compromiso y la confianza. Muchas gracias. Ya lo habíamos anticipado, está en el teléfono, le agradecemos mucho que nos haya atendido hasta ahora. Hablo de Carlos Garzón, él es el secretario general de ATE Santa Cruz y lo convocamos básicamente porque queríamos tener su opinión, su conclusión sobre los dichos del gobernador, ¿no? Que ya lo hemos comentado recién, básicamente los mandó a laburar a los empleados estatales, ¿no? Muchos se quejan, pero nadie se quiere ir del Estado, dijo Vidal. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, los saludo acá de Los Antiguos mientras va asomando el solcito ahí en esta localidad tan hermosa de Santa Cruz. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Después, hablamos un poco de por qué estás en Los Antiguos, pero esta introducción que hacía Claudio y que justo estábamos hablando de este tema, es inevitable contactarte a vos, que representás a la mayor parte de los trabajadores del Estado, porque también es cierto que encontrar alguna referencia en otros gremios estatales cuesta que salgan a hablar, pero te trasladamos la inquietud a vos.
Bueno, primero sería para mí muy fácil hacer un discurso de barricada, salir a la confrontación y generar más polémica sobre esto, pero me parece que estas declaraciones del gobernador nos invitan a reflexionar. Yo hace una semana o dos salía en su programa y decía que nosotros estábamos de acuerdo con la visión privada que tenía el gobierno en desarrollar y en cambiar la matriz distributiva y productiva de Santa Cruz. Lo que no quiere decir es que una cosa tenga que ser en desmedro de la otra. Y tampoco nosotros veíamos que el gobierno estaba dando una discusión en cuanto al empleo público, y cuando hicimos el paro de ATE general dijimos la idea es irrumpir en la agenda y generar un debate público sobre el empleo público. La verdad que nos salió, el gobernador sale a contestarle a ATE, por eso ATE es el único que digamos toma el guante, porque pareciera que hay otros sectores que no se creen trabajadores del Estado, por más que ganen unos mangos más, se creen que son de otra clase o ni siquiera son de la clase trabajadora, por eso ATE sale a contestar, pero me parece que nos invita a reflexionar, nos invita a nosotros a decir, bueno, ¿cuál es el rol del Estado en Santa Cruz? ¿Y por qué nosotros entendemos que es un discurso de época que viene impulsado desde el gobierno nacional? Es un gobierno que es un discurso que a nivel nacional ha traído muchísimo dolor al pueblo. Cada cierre de repartición pública de los organismos del Estado ha traído cada despido, ha traído sufrimiento para las familias, pero menos derecho para el pueblo. Bueno, ese discurso ya a nivel nacional ya está agotado. Y nosotros hacemos una defensa del sector público porque es lo único que tiene hoy, inclusive el gobierno, para mostrar en gestión. ¿Qué hubiera sido de las áreas de YPF que se van a firmar hoy? Si no existiría una empresa estatal como Fomicruz que se haga cargo de las áreas y la reparta Fomicruz. Hubiese habido un negocio entre YPF y los privados y no le hubiese quedado un mango a la provincia de Santa Cruz. Entonces asociar el Estado como que es un privilegio y el sector privado es solamente el esfuerzo, la verdad que ahí está la discusión que está mal y nos plantea una dicotomía que no tiene ningún sentido, porque yo cuando venía para acá paré en Bajo Caracoles, me bajé al centro de salud y me encontré una enfermera que estaba hace 12 días y le faltaban 3 días para cumplir su diagrama de 15 días, una enfermera que vive en Lago Posadas y que cubre 15 días el centro de salud de Bajo Caracoles, sola estaba ahí. Haciendo patria en Santa Cruz. Digo, no se puede solamente asociar el sector privado al esfuerzo. Nosotros creemos que hay que tener un Estado necesario, lo más grande posible, lo más necesario posible, y desarrollar todo el sector privado que se quiera desarrollar. Una cosa no va en contra de la otra, tenemos que convivir, y en ese convivir nosotros, obviamente, somos los que garantizamos los servicios esenciales. Cuando nos hablan de que nos vayamos, ¿a quién está diciendo que nos vayamos? ¿A los 7.000 trabajadores de salud? ¿A los 7.000 trabajadores de la policía? ¿A los 14.000 docentes y auxiliares de educación? ¿Qué área sensible del Estado le están diciendo que se vayan? Porque mientras el gobernador sale a decir que nos vayamos, la ministra de Salud saca un parte de prensa diciendo que está saliendo a buscar médicos para el sector público. Entonces hasta en el mismo gobierno hay una desconexión y no se entiende cuál es la hoja de ruta. Por eso nosotros decimos, el empleo público es estratégico en Santa Cruz, no es un gasto ni es muy pesado. Una provincia con las distancias tan grandes, con tanta diversidad, con todos los climas, ¿qué sería de Santa Cruz y de los vecinos de estos lugares si no existiera vialidad provincial? ¿Quién esperaríamos? ¿Que el privado arregle la ruta? Digo, hay que poner en discusión todo esto porque no solamente es un administrativo el que está en trabajador del Estado. El que saca carbón en la mina de Río Turbio y genera energía, ese es trabajador del Estado. El trabajador que te arregla la luz y el que te limpia una cloaca es trabajador del Estado. El policía es trabajador del Estado. El trabajador legislativo es trabajador del Estado, el judicial también es trabajador del Estado. Bueno, digo, el Estado lo hacemos entre todos, yo no creo que sea pesado como dicen, pero sí creo que lo que ha fallado en esta provincia durante 20, 30 años es el desarrollo del sector privado, que ha saqueado nuestra provincia y que no ha dejado nada. Que esperemos que con las declaraciones del gobernador lo que haga es justamente tener una visión que le quede un poco más de cosas para Santa Cruz, pero me parece que subirse al discurso de época no le ha traído ningún beneficio, porque ya han querido achicar el Estado cuando asumió este gobierno. Han echado 200 trabajadores de desarrollo social, y si no hubiera estado ahí ATE para frenar esos despidos y reincorporar a los trabajadores, seguramente el oleado hubiese seguido, pero no tienen consenso social suficiente
para avanzar contra los trabajadores del Estado en Santa Cruz. Además está muy difícil para conseguir trabajo en Santa Cruz hoy en el privado. A las pruebas me remito. Hace una hora pasaba frente a Casa de Gobierno y hay 4 o 5 desocupados allí pidiendo laburo. Básicamente eso. O sea... Y que el gobernador nos diga, ¿qué dijo el gobernador? Yo les pregunto a todos que se quejan, ¿probaron lo que es laburar en el privado? Laburar 8, 10, laburar 21 días fuera del hogar, que no podés compartir cumpleaños con tus hijos, con tu pareja, con tu núcleo familiar. Me parece que es cierto el debate, lo que argumentás, Carlos, pero no tiene que ser así introducido a modo de chicana, ¿no? No tienen que tener este sesgo autoritario ni violento. Me parece que necesitamos todo lo contrario. Por eso yo no me subo al tren de la violencia y digo, bueno, hay que tener la disputa del sentido común y la batalla cultural. Que digo, la sociedad ha votado un tipo que viene con una motosierra a quitar derechos. Ya ha demostrado que la quita del Estado trae dolor para el pueblo y trae sufrimiento. Bueno, no vamos a permitir que eso pase en Santa Cruz, no lo estamos permitiendo, pero también hay que salir a decir y revalorizar el trabajo que hacemos cada uno de nosotros, desde el que le firma una jubilación a un trabajador que laburó toda la vida, hasta que el que cobra un sellado en la agencia de recaudación provincial, o el que está en una ruta. Revalorizar nuestro trabajo, pero también decir, acá no es versus el privado, acá no es que cada trabajador del Estado le está dando un privilegio en desmedro del sector privado. Si la gente no invierte acá, porque acá hay que acordarse que hay rigia y todo, y no vienen las inversiones. No vienen. ¿Dónde está el sector privado? Nada. ¿Dónde está el sector privado? Lo necesitamos que venga el sector privado a invertir. Si nosotros necesitamos que vengan a invertir, no están. Entonces, la chicana tiene que ver en el medio de un conflicto, pero la discusión de fondo este gobierno no la quiere dar, porque la única gestión que tienen para mostrar para afuera son las que hacemos todos los días los trabajadores y las trabajadoras del Estado. No hay otra, no ha venido ninguna empresa a generar puestos de trabajo, a poner una fábrica todavía. Entonces, en esa discusión, nosotros queremos le abrimos los brazos al sector privado, a favor del pueblo. Ahora, no piensen que nosotros vamos a resignar ningún derecho porque venga una inversión. Al contrario, vamos a seguir profundizando porque sabemos que cuando no tienen más rentabilidad se van. Y los únicos que quedan cuando no hay insumos, cuando se cae en la escuela a pedazos, cuando no hay gas, son los trabajadores del Estado que le garantizamos las políticas públicas a todo el pueblo de Santa Cruz. Clarito este tema. Queremos aprovechar este tiempo para consultarte también por las paritarias de la sectorial salud, las paritarias de la administración central. Carlos, novedades, ¿cómo están? Han pasado para el 10 de junio, tanto la de salud como la central. Tenemos este mes de junio, por los acuerdos pasados que se han hecho y los decretos que ha hecho el gobierno, un 2% de recomposición es lo único que hay en este primer semestre. Nosotros estamos en busca, obviamente, de ganar un poco más, de acá a diciembre poder recuperar lo mayor posible para empezar a recuperar poder adquisitivo. Estamos en esa discusión. La gatillo está bien, pero lamentablemente no aparece la recomposición salarial. No vemos, no se avisora que el gobierno vaya a hacer un esfuerzo mayor en términos económicos. Si bien en salud apareció una oferta un poquito mayor a la central, no creemos que vaya a hacer muchísimo más que eso. Y obviamente estamos a la espera también de qué está pasando con el gobernador, que va a ir a pedir más fondos al gobierno nacional supuestamente, qué pasa con el acuerdo de YPF, cuándo llega esa plata. Bueno, esas discusiones de las que nosotros no somos ajenos, que entendemos el contexto, no somos ningunos ignorantes ni caídos del catre, pero también tienen que entender que la economía familiar y que poner el pan en la mesa se está complicando cada día más. Entonces, poner las prioridades equilibradas y empezar a recuperar de a poco poder adquisitivo. No veo yo hoy esa discusión, como lo vengo diciendo siempre. No hay un ministro de este gobierno que se haga cargo de la situación política y se haga cargo de la discusión con los trabajadores del Estado, no solamente con ATE, digo con todos en general. La situación no mejora, la pobreza aumenta, el poder adquisitivo se pierde y la calidad de vida obviamente también se ve reflejado en cada vez menos, como también la economía se cae porque los negocios nadie compra. Entonces la recesión, más la pobreza, más la falta de poner plata en el bolsillo de la administración pública y de los provinciales hace que se genere una cuestión social bastante compleja que no está siendo atendida por nadie. Carlos, por último, sabemos que a las 9 tenés una reunión, sabemos que estás en Los Antiguos acompañando el reclamo de los trabajadores municipales, ¿no?
Sí, está complejo. La verdad hemos vivido bastantes momentos de bastante tensión la semana pasada con el juez Quelín, con la policía, con una violencia institucional impulsada desde la esfera del poder, tanto municipal como judicial, bastante compleja, con trabajadores que tienen los sueldos congelados y que buscan una recomposición salarial. Nosotros sabemos la situación de los municipios, no somos ajenos a esa situación, pero creemos justamente lo que venimos diciendo, no se puede negar una realidad y cuando se la aborda, no se la puede abordar desde la soberbia o de la falta de respeto o desde la negación. Tenemos que ver entre todos cómo vemos la posibilidad de que la intendenta tenga más recursos y que esos recursos también se puedan ir reflejados para los trabajadores y para el funcionamiento. No estamos pidiendo locuras, no estamos conspirando contra nadie, pero lo cierto es que no se le puede pedir siempre a los trabajadores que hagan el esfuerzo cuando ganan 300 lucas y hace 7 meses tienen los sueldos congelados. Esperemos que hoy a las 9, después de un fin de semana que más o menos estuvo en paz, se mantuvo en la campe y estuvo un poco en paz, esperemos que haya una cuestión más reflexiva y que a las 9 aparezca el diálogo y empecemos entre todos a darle forma a este conflicto donde salga beneficiada la intendenta y los trabajadores. No buscamos otra cosa que no sea eso. ¿La reunión con quién es? ¿Con la intendenta? Y la paritaria municipal debería ir la intendenta o su gabinete. Yo espero que vaya y que podamos hablar, y que podamos llegar a, por lo menos empezar a entablar con respeto, decir, che, bueno, tengo 2 pesos, esto es para funcionamiento, esto lo vamos a poner acá, si tal cosa me sale tal proyecto del Consejo Deliberante, podemos crear una tarifaria que recaude tanto y esto, le prometo que vaya al bolsillo de los laburantes. Bueno, no está esa discusión, estamos lejos de eso, estamos entre me sacó la lengua, el otro me sacó la lengua, la gente me dijo, le dije, y no aparece maduramente el debate que necesita la gente. Esperemos que hoy aparezca, por lo menos desde antes estamos dispuestos a resistir, pero también tenemos la capacidad de charlar y ver cómo podemos llegar a un acuerdo. ¿La justicia interpuso alguna orden de restricción de algún dirigente de ATE hacia la intendenta Zulma Neira? Sí, están usando la justicia como mecanismo de resolución de los conflictos, que en realidad es esconder abajo de la alfombra la necesidad de la gente. Piensan que porque el secretario general hizo una perimetral, que en realidad ni siquiera estaba el día que se tocó el bombo dentro de la municipalidad, ni siquiera estaba, van llevándose puestos 3 compañeros con la justicia y seguramente eso se va a ampliar. Por eso también es mi presencia aquí. Tengo que ordenar y organizar a los compañeros porque se han quedado sin su secretario general, que obviamente hoy iremos a la justicia y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero están queriendo resolver con la justicia lo que no pueden, ni en las mesas paritarias, ni con diálogo, ni obviamente con dinero para los laburantes. Nosotros denunciamos eso y denunciamos que el juez se presta justamente para hacerle caldo gordo a esta situación y bueno, esperemos que esto no se profundice. Nosotros estamos dispuestos a profundizarlo, estamos totalmente dispuestos porque no vamos a resignar salario 7 meses de congelamiento, pero obviamente con los cuidados necesarios porque entendemos que están esperando que este secretario general cometa un error para meterlo preso, esa es la realidad. En esta ocasión, Quelín actuó rápido, como siempre, servil al... Muy rápido, veloz, veloz, siempre igual. Y por teléfono rápidamente con todo. Se toca el bombo, rápidamente llama al juez. Se va a una esquina a manifestarse, rápidamente llama al juez. Bueno, usan la justicia justamente para esto. Después la justicia que necesitamos todos los días para las cosas que sufre el pueblo, esa no aparece nunca. Bien, si tuviese esa premura, esa velocidad para resolver otros casos mucho más graves y tristes, también estaría bueno. Gracias, Carlos, un abrazo grande. Gracias a ustedes, abrazo grande, hasta luego. Gracias, quedamos pendientes de lo que suceda, por supuesto, allí en la localidad de Los Antiguos. Hablábamos con el secretario general de ATE, Carlos Garzón. Comentarios, información, datos del tiempo, entrevistas y opinión. La otra gestión. Hasta las 9:30 de la mañana. Las 8 de la mañana con 58 minutos en la República Argentina. Hasta las 9:30, la otra gestión. Varios temas para hablar con Carlos Garzón, ¿no? Y todavía tenemos 2 entrevistas aún en media hora, ¿verdad?
Lo que está destacando el diario nuevodía.com.ar a esta hora de la mañana habla de 6 condenados por lavado de dinero con traslado de dinero de Santa Cruz a Buenos Aires. Según la justicia, se presentarán para quedar detenidos, ¿no? Hoy por la mañana deben presentarse este lunes a las 10:30 de la mañana en los tribunales de Comodoro Pi para hacer efectiva esta detención. Entre ellos está Fabián Rossi, el ex de Ileana Calabró. Tal cual. Se presume que van a quedar detenidos. Habla de vialidad de Santa Cruz, intensifica controles de cargas en la ruta provincial 43, otro de los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar, y refiere a que la Administración General de Vialidad Provincial informó que se están intensificando los controles en el puesto de control ubicado sobre la ruta 43, ¿no? Bajo la coordinación de Marcelo Barría, que es el director de control de cargas, pesos y dimensiones. El objetivo central es garantizar que el transporte de cargas cumpla con la normativa vigente, especialmente con la ley de pesos y dimensiones. Controles de pesos de camiones, por supuesto, en distintas rutas de la provincia, la 43, la 18, la 16 y la ruta número 12 también. Muy bien, 9 en punto de la mañana. Recuerden que estamos comunicados, recibimos sus mensajes a través del streaming, como así también mediante nuestra línea de WhatsApp, que es el 2966-516051. Pero quien ya está comunicada con nosotros es Griselda Fábrega, es la secretaria general de la bancaria, y es un tema que hace un ratito, gente, les anticipábamos, y hacemos foco en la cuenca carbonífera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación en este momento de la sucursal 28 de noviembre del Banco de la Nación Argentina? ¿Cómo estás, Griselda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, aquí estamos nosotros atentos a esta situación. Salimos en vivo en 28 de noviembre, sí. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es la intencionalidad, obviamente, que tiene el gobierno de avanzar sobre los distintos cierres de organismos nacionales. O sea, nosotros acá en el Banco de la Nación Argentina no estamos ajenos a esto, donde vean una veta o una excusa para cerrar las sucursales. Meses atrás han cerrado sucursales con excusas de las tasas elevadas municipales. Hoy le toca una especie de fusión con entre 28 de noviembre y Río Turbio, adosando de que el banco esa sucursal no le es rentable y que la mayoría de los empleados viven y quieren trabajar en Río Turbio. Entonces, bajo esa premisa o esas excusas, cierran la sucursal de 28 de noviembre a partir del 22 de agosto. El 22 de agosto los chicos ya tienen que estar trabajando en Río Turbio, así que lamentablemente, una vez más, los que pierden es la ciudadanía, el pueblo y la productividad económica del sector, ¿no es cierto? Y sí, yo me imagino, o sea, estarán atentos porque esto, se unifican las sucursales, se las llevan el personal a Río Turbio, pero después probablemente te argumenten que hay superpoblación de trabajadores y hay que... Tal cual, era lo que yo el otro día se lo decía a un colega tuyo, le digo, tengo sucursales que me la desmantelaron con los retiros voluntarios y tengo 7 empleados en Puerto Deseado, por ejemplo, que está totalmente detonada, y Río Turbio va a quedar con 17. Claro. A ver, no hay equilibrio ahí. Después me van a salir diciendo de que no, que hay sobrepoblación, o los chicos se trasladan o se tienen que ir. O sea, siempre hay excusas con tal de avanzar y avanzar y avanzar, y poner esta estrategia de gente que sobra. No, la gente no sobra. Acá lo que falta es un poquito de empatía con los pueblos y un poquito de ingenio para que las cosas funcionen. Las cosas funcionan y deberían seguir funcionando. El viernes me enteré de que dentro del banco, dentro de las grandes esferas, decían de que
había que renovar el contrato y el contrato de alquiler y se había elevado mucho. Y no, el contrato de alquiler se renovó el año pasado y vence en el 2027 y lamentablemente no llega ni siquiera a los valores que están mencionando. La verdad que hay muchas mentiras metidas en el medio, muchas excusas baratas, pero lo más preocupante acá es que primero el pueblo de 28 de noviembre es el primer castigado, pero no va a ser el único. Sabemos que empezaron a avanzar y van a seguir avanzando, así como 28 de noviembre, después puede venir cualquier otra sucursal y cualquier otra localidad puede sufrir lo mismo. Tal cual. Los antecedentes respecto de distintos cierres de diferentes sucursales del Banco Nación se están dando en la República Argentina. Sí, con las excusas de las tasas municipales elevadas, que era lo que te estaba diciendo. Sí. El año pasado amagaron con el cierre de 9 sucursales de un tirón de La Pampa, porque habían subido por única vez ingresos brutos por 3 meses. Así que te imaginás que si no tienen problema de que una provincia se quede sin sucursales, te imaginás que acá no le va a costar nada sacarnos el 50% de sucursales, no le va a costar nada. Y si empiezan a mirar la rentabilidad de cada sucursal, ¿cómo lo vas a comprobar que es rentable o que no es rentable? Claro. ¿No? Claro. Es incomprobable porque es la palabra de ellos contra la nuestra. Sí. Porque los números no lo muestran, o los números los dibujan también, porque también es eso, que por ahí tiran a la baja para que demostrar que no es rentable, como pasa con el banco en general. Acá lo claro y lo contundente, que es donde quiere ir el Estado Nacional, es en la privatización del banco, y para eso tiene que hacerlo más competitivo y más vendible. ¿Qué quiere decir eso? Destruir la gran estructura que tiene para que lo puedan vender por pedazos como corresponde y hacerlo más atractivo, digamos, el negocio. Claro. Y las fuentes de trabajo están hoy, aseguradas de los bancarios que trabajaban, se desempeñan hasta hoy en 28 de noviembre. Sí, por lo menos la información que trasladan desde Recursos Humanos y desde la zonal es que van a prestar servicio en Río Turbio. Está bien. Van a ir todos ahí, y la verdad que primero el espacio no da para tanta gente, no hay mobiliario para tanta gente, y la verdad que se va a sobrepoblar una sucursal con la necesidad que tenemos de personal en otras sucursales, ¿no? Claro. Yo no quiero que mañana me vengan y le digan a los chicos, no, ¿sabes qué? Acá vos sobraste, tenés que ir a Deseado, que está a más de 1.000 kilómetros de la cuenca. Sí. Es que uno es lo que piensa, ¿no? Inmediatamente. Esto que decía Claudio, hoy es una excusa, mañana es otra. Sí, son excusas, y van poniendo y te van empujando y convenciendo, porque también es así, están convenciendo a la gente de que es lo mejor. Y bueno, vamos a tener que hacer 10 kilómetros. Y mañana con Truncado van a decir, bueno, vamos a tener que hacer 80 kilómetros para ir a Caleta. Así, porque son sucursales que no están ajenas y que lamentablemente se han colocado en su momento para darle un beneficio a los vecinos. Ese beneficio hoy no les importa a nadie. A nadie les importa, más que a nosotros, que somos nuestros vecinos, más que al intendente, más que a los concejales, más que a los diputados. Por eso, todos estos días cuando me estuvieron preguntando, ¿y cómo se sigue? Y hay que empezar a levantar la voz. Y la voz no pasa solamente porque hagamos una medida gremial desde el sindicato. No,
los vecinos tienen que salir a protestar, el intendente tiene que levantar la voz, que lo está haciendo, los concejales tienen que hacer un despacho en el Consejo Deliberante, los diputados provinciales también tienen que levantar la voz, y los nacionales en su lugar, tanto los senadores como los diputados nacionales, también tienen que levantar la voz por el pueblo del 28 de noviembre, que gracias a la colocación del Banco de la Nación Argentina ha venido mejorando y progresando toda la parte productiva y económica de la localidad. Hoy, con el retiro del Banco de Nación, se va a estancar y va a retroceder. Y con este mismo criterio, por ejemplo, pueden la sucursal del Banco Nación de Puerto Santa Cruz, por ejemplo. Sí, avanzar con pueden avanzar con eso, ¿no? Porque Piedrabuena está cerca, ¿no? Y porque sí, no des ideas. Bueno, la de Piedrabuena es la otra, la de Piedrabuena es la otra sucursal que nosotros tenemos alquilada. Claro. Claro, ahí entonces, en Santa Cruz ahí la que corre más riesgo es la de Piedrabuena, y no tanto la de Santa Cruz y la de San Julián, que son centenarias, tienen más de 100 años. Exactamente. ¿No? Correcto. Sí. Pero eso hoy no significa nada. Hoy no significa nada porque esto es nada más y nada menos que un negocio. Es un negocio. Vos fíjate que no le costó nada cerrar las oficinas de Aerolíneas Argentinas y eran todas propias. Claro. ¿Qué van a hacer con el edificio que tenemos acá en San Martín de Aerolíneas Argentinas? Te pregunto, ¿ya tiene nombre y apellido el nuevo propietario? Las oficinas del INTA y de las distintas reparticiones que están en Capital Federal ya las vendieron, ¿eh? Claro. Por eso te digo, es todo un negocio, esto. No es más de lo mismo que venimos viviendo durante años. Gris, quedamos en contacto, atentos. Lamentablemente en este tema es un hecho, la decisión está tomada, pero como decías vos, hay que levantar la voz y sentar posición. A disposición, como siempre, Griselda, muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes y también para lo que necesites, acá estamos. Gracias. Perfecto. Bien, ahí hablábamos con Griselda Fábregat, ella es la referente de la bancaria en la provincia de Santa Cruz. Nos conectamos por streaming a través del diario Nuevo Día y una red federal de radios que une Río Gallegos, Puerto San Julián, Perito Moreno, 28 de noviembre, Río Turbio, Gobernador Gregores y Puerto Deseado. La otra gestión. Unimos voces que conectan realidades. Otra decisión de Milei en detrimento de los santacruceños, en este caso de los trabajadores del Banco Nación de 28 de noviembre, aunque como decía Griselda, ellos argumentan que viven como viven en Río Turbio, una sucursal que daba pérdidas, un edificio que era alquilado, motivo para que Milei atente y avance contra esa sucursal y mande a todos los empleados a trabajar a la sucursal de Río Turbio. Bien, era del tema que hablábamos con Griselda Fábrega. 9 de la mañana, 11 minutos. Decirles que hace una horita aproximadamente el gobierno de la provincia de Santa Cruz nos envió a través de la Secretaría de Comunicación un parte que indica que el gobernador Claudio Vidal va a participar el martes de la Cumbre de Gobernadores y en el Consejo Federal Pesquero, bajo el título Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal, reunirá a mandatarios de todo el país con el objetivo de abordar la caída de la coparticipación federal y su impacto con las finanzas. Santa Cruz atraviesa una marcada disminución en las transferencias automáticas de fondo de Nación. Según distintos datos, las transferencias en mayo de 2025, las transferencias a provincias y Cava y a la ciudad de Buenos Aires cayeron un 23,3% en términos reales, algo que también destacó a través de sus redes la anterior gobernadora Alicia Kirchner, marcó también su preocupación respecto de esto. Por eso se van a juntar los gobernadores
en el CFI mañana martes, como así también va a participar el mandatario provincial de una reunión clave convocada por el Consejo Federal Pesquero en la ciudad de Buenos Aires. Lo charlábamos el viernes en el programa aquí, lo publicaba el diario nuevodía.com.ar. La UCR de Santa Cruz convocó a elecciones internas para definir sus candidatos a diputados nacionales en las próximas legislativas del día 26 de octubre. Daniel Rocker, el presidente del Comité Provincia, nos está escuchando. ¿Cómo estás, Dani? Buen día. Karina, Claudio, acá te saludamos. ¿Qué tal, Karina, Claudio? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia de la radio. Gracias, Dani. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, acá andamos. Sí, como bien ustedes decían, la verdad que nosotros llevamos un proceso en el partido después de la convención de poder tener unas charlas abiertas desde la mesa de acción política que se constituyó, donde participaron dirigentes, pero también muchísimos afiliados. Una se realizó en Gallegos, otra en San Julián y otra en Caleta, y entendíamos nosotros que quizás el marco establecido era una convención donde determinar en esa convención cuáles van a ser las condiciones del partido para participar en las próximas elecciones, entendiendo de que no hay paso y la justicia electoral nos había mandado una notificación diciendo que el 28 de mayo el partido debería expresar cómo va a elegir a los candidatos, dado que nuestra Carta Orgánica establece las pasos como método de selección para los candidatos a diputados nacionales. Nosotros en ese sentido habíamos pedido una prórroga a la justicia electoral con el doctor Stoessel, que es nuestro apoderado, prórroga que fue concedida por la justicia hasta el 12 de junio, porque entendíamos que en esta semana iba a haber una convención, de la cual también, para aclarar, no la puedo convocar yo como presidente del Comité Provincia, porque hacer una convención con plazos acortados, los que la debían convocar era la mesa de conducción de la convención, llámese presidente, vice, secretario y prosecretario, porque era una convención de urgencia, y bueno, habíamos enviado nosotros esta notificación de la justicia a la convención para decirle, miren que la prórroga nos dieron hasta el 12, pero tenemos que resolver de qué manera lo vamos a hacer, porque entendíamos nosotros que la convención debía delinear cuál iba a ser el proceso electoral, cuáles las condiciones de que tenía el partido para ver si ampliábamos a un frente o si nos integrábamos en un frente, si la condición era lo que habían manifestado los afiliados de decir el radicalismo tiene que encabezar esa lista de diputados nacionales, o si no, decían no es la propuesta de los otros partidos políticos que acompañemos un segundo lugar, un tercero, no sé, pero tener esas condiciones y discutirlas en la convención, y de ahí sí ir a una interna partidaria, pero ya por lo menos no dice que el afiliado cuando vaya a votar sepa que está votando la posibilidad de que acompañemos en un segundo lugar una lista de otro partido, pero con las condiciones y un panorama más claro, porque hoy ni siquiera tenemos resuelto. Vos fíjate que, no sé, el radicalismo va a una interna y gana Juan, el SER va a una interna y gana Pedro, y hacemos un frente electoral. Y la condición que le imponen al radicalismo es el segundo lugar. Bueno, Juan no podría ser segundo de Pedro, por ley de porque género, por ley de los cupo, dos son varones, entonces por la paridad de género tendría. Entonces, hasta esas cosas. Entonces, no solo el afiliado que no sabe, sino aquel que quiere participar de la interna, no sabe ni siquiera si él va a poder acompañar en un segundo lugar o no, porque ni siquiera sabemos cómo van a ser los otros partidos para elegir sus candidatos y si ya están definidos, si es un hombre, una mujer. Entonces, hasta esa incertidumbre tenemos, ¿no? Claro. Daniel, entonces no fue la convención del partido quien convocó a elecciones internas, no fue la convención. No, nosotros estábamos esperando una convocatoria de la convención y lo que lo hizo es la Junta Electoral, que es un órgano autónomo de nuestro partido, que entendió que bueno, que ellos dicen que están dadas las condiciones de convocar en esta situación a elecciones. Nosotros lo que sí, el sábado, después de que el viernes a última hora nos enteramos de esto, el sábado hicimos un plenario, para respetando la decisión de la Junta Electoral de nuestro partido y dándole mandato a quien es el apoderado ante la justicia de nuestro partido, que es el doctor Javier Stoessel, para que él haga la presentación de esta convocatoria de elecciones de la Junta Electoral. Así que bueno, hoy eso se resolvió el sábado en plenario del Comité Provincia y hoy Javier Stoessel va a estar haciendo la presentación. Está bien. O sea que, pero sí la convención va a tener la potestad de definir si van o no dentro de un frente con algún otro partido. Claro, eso sí es facultad de la convención. El tema es cuándo se va a resolver esa convención. Porque yo lo que te decía, yo lo que quería es resolver esa situación previo a la convocatoria de las elecciones, porque ahora la pueden patear y hacerla hasta después de las elecciones. Entonces la verdad que ese es el temor que yo digo, porque hasta los que quieran ser candidatos no saben las condiciones.
y menos el afiliado, que no sabe si va a votar a alguien, que puede terminar siendo, si gana y es del mismo sexo, por ahí puede terminar siendo hasta tercero en una lista. Entonces, esa es la incertidumbre que hoy tenemos, ¿no? Y por eso yo pedía, y habíamos notificado también a las autoridades de la convención de este pedido de prórroga que habíamos hecho ante la justicia, pero también de la urgencia de tener una convención para delimitar este tipo de acuerdos, ¿no? Porque muchos te decían en estas reuniones, el radicalismo tiene que encabezar, otros te decían, bueno, está bien, pero tenemos que estar dentro de un frente, otros te decían, no, frente no, queremos que el radicalismo vaya solo, después, ¿con quién el frente? Algunos decían, no, solo frente con la Libertad Avanza, otros te decían, no, solo frente por Santa Cruz. Entonces, bueno, por lo menos tener determinado eso en una convención, ¿no? Que es el órgano máximo de nuestro partido. Entiendo que debería hacerse ahora, antes de las elecciones internas, ¿no? Para establecer las reglas y, bueno, como bien... Están caminando a ciegas. Claro. Bueno, el tema es ese, ¿no? Porque el tema del proceso de cronograma electoral que envían, vos podés tener que tener las internas, determinar un candidato y después los plazos para armar un frente. Entonces, la verdad que yo creía que los tiempos eran antes de las internas, antes de convocarlas, porque nos daban los tiempos para tener convención, por ejemplo, esta semana. Es más, hasta habíamos hablado hasta de si no estaban dadas las condiciones por la situación climática de esto y los costos que tienen, hasta buscar alternativas, como iba a sesionar la Cámara de Diputados, hacerlo a través del Zoom, que los convencionales puedan estar presentes en los comités de sus localidades y dar estas discusiones, y después acatar lo que resuelva la mayoría en la convención. Pero bueno, se aceleraron estos procesos con el pedido de convocatoria de elecciones. Nosotros como partido no tenemos otra alternativa que avanzar en esto de pedir a la justicia electoral. Este es el cronograma electoral que establece la Junta de nuestro partido. Bueno, veremos qué es lo que sucede, ¿no? Cuándo se dará la convención y cuándo se podrá hablar de qué posibilidades hay de acuerdo en sumarse a un frente o no. Claro. Por lo pronto, entonces, el 20 de junio vence el plazo para la presentación de listas a precandidatos, o sea, candidatos. Sí, eso tiene que estar aprobado por la justicia electoral. Nosotros hoy vamos a hacer la presentación en la justicia electoral y porque también nos está faltando un anexo que la Junta Electoral no nos envió. Y la verdad que nosotros no lo podemos presentar si no lo tenemos. Se lo hemos solicitado a la Junta Electoral, que es un anexo diciendo el reglamento de cómo va a ser la elección. Boleta única de papel, cómo va a ser. La verdad que no nos han dado respuesta de la Junta Electoral, no sé si lo tienen o no. Hasta ahora a mí no me lo han enviado como presidente. Entonces, bueno, nosotros no podemos dilatar los tiempos. Vamos a hacer esta presentación y yo entiendo que la justicia electoral nos va a decir, no, pero tráiganme el anexo que ustedes mismos están diciendo que está, pero no está. Así que estamos a la espera de eso también. Pero bueno, obviamente que como sabemos que los tiempos son cortos, sobre todo para esto, ¿no? Para juntar avales, para presentar la lista, entonces no queríamos dilatarlo el tiempo y se hizo hoy a la mañana, ya le habíamos dado mandato a Javier Stoessel para que haga la presentación en la justicia. Qué difícil, ¿no? También para el afiliado radical votar en estas circunstancias, porque es ir a ciegas, en lo que decía Daniel, ¿no? No sabes si tu candidato va a estar en segundo, en tercer lugar, el tema de la paridad de género. Si directamente se descarta, porque yo voto a fulano de tal, afiliado voto a fulano de tal, pero resulta que después se forma un frente con SER y no. Negocian el segundo lugar para el radicalismo. Siempre va a ser segundo. Claro. Pero bueno, esa persona que uno eligió directamente la descartan y vas a... Sí, si es del mismo sexo, no queda en el segundo lugar. No queda en el segundo lugar. Entonces sí, la verdad, digo, y yo por eso fui muy respetuoso de estas charlas, donde muchos de los radicales, es verdad que la pandemia y después lo que pasó donde el partido se dividió, habíamos perdido un poco esa gimnasia de estar hablando cara a cara a los afiliados, escuchándonos. Pero creo que podía ser un buen puntapié para después, bueno, ver cómo eso tenemos la capacidad de determinar en una convención donde cada uno podrá tener su postura. Y yo soy muy respetuoso de que otros puedan tener otras alternativas y que sean mejor de las que uno creía. Pero demos esa discusión, animémonos a discutir eso, ¿no? Bueno, dejemos que vaya, y lo vamos a llevar quizás a los afiliados a votar algo, y después gana su candidato y aparece tercero en una lista el día de mañana. Entonces va a ser una desilusión también, ¿no? Entonces nosotros creíamos que esos deberían ser los pasos. Bueno, lamentablemente no se pudo lograr, pero bueno, veremos qué es lo que sucede, ¿no? Veremos cuándo se convoca la convención, qué es lo que determina.
y bueno, cómo se desarrollan los plazos en una interna partidaria, ¿no? Dani, aproximadamente ¿cuántos afiliados radicales hay en Santa Cruz? Y quería consultarte el dato particularmente también en Río Gallegos, que debe ser porque seguramente es el lugar que más afiliados tiene. Y mira, Gallegos siempre ha tenido la mitad del padrón de la provincia, lo tenía Río Gallegos casi siempre. La verdad que hoy tenemos una realidad que creo que todos los partidos políticos, y esto lo he planteado alguna vez en algún plenario, en alguna reunión, charlas con afiliados, que deberíamos hacer un blanqueo del padrón, un repadronamiento. Claro. Hay gente que por ahí se ha retirado de participar de la vida activa de un partido político, no sé, o alguien en algún momento dijo, yo te voy a afiliar al partido, y la verdad que, porque después cuando uno va cuando tenés que juntar los avales para presentar una lista, claro, es de acuerdo al porcentaje de afiliados que tenemos. Entonces digo, hoy tenemos padrones inflados donde la gente no participa, donde a veces algunos te querés contactar, ya no viven más en la provincia, o no han cambiado el domicilio, pero se han ido y siguen figurando acá, o los vas a contactar y no tenés ni mail, ni teléfono, ni la dirección correcta. Entonces digo, deberíamos tener un sinceramiento y hacer un reempadronamiento, tratar de contactarnos, hacer una campaña de que aquellos afiliados que quieren seguir en el partido se acerquen al comité a confirmar su situación de afiliado de la UCR, porque tenemos eso, ¿no? Entonces después tenés que salir a conseguir una cantidad importantísima de afiliados para que te avalen para una candidatura concejal, por ejemplo, con un padrón totalmente inflado. Entonces me parece que esa realidad atraviesan los partidos políticos y es algo que nosotros hemos declarado la necesidad de la reforma de nuestra Carta Orgánica en la pasada convención, y creo que en eso tenemos que trabajar mucho, ¿no? Para el mejor funcionamiento del partido, porque digo, cuando más gente participe, mejor, pero si tenemos más afiliados, que en realidad son un número en un padrón, pero no participan activamente del partido porque ni están enterados que alguien los afilió en algún momento, digo, sí, yo te voy a afiliar, firmame acá, y la verdad que hasta ellos desconocen, la verdad es que no tiene mucho sentido. Y en eso es complejo, ¿no? Realmente la situación, y esto pasa en todos los partidos políticos, ¿no? Daniel, por último, si efectivamente se convoca a convención para definir cuáles van a ser las reglas del juego, si se va a ir dentro de un frente o fuera solos, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué pensás? Bueno, mira, yo soy muy respetuoso de las mayorías, ¿no? Y creo que si hemos tomado lectura de lo que nos ha planteado los afiliados, de que es de trabajemos por la unidad del partido, tenemos que acatar lo que decida la convención. Entonces yo como presidente me parece que decir, sí, entendía que había sectores del partido que decían que la posibilidad de encarar mucho más competitivo las elecciones del 2027 era integrar a un frente electoral, y que hoy nos teníamos que sumar. Bueno, el tema, muchos te decían, bueno, ¿cuáles son las condiciones de sumarse? Nos va a quitar quizás la posibilidad de ser críticos a cosas del gobierno provincial que hoy nosotros vemos y no compartimos. Entonces, bueno, tenía esas miradas de distintos sectores. Yo, cuando se dio esta ruptura y decidió un sector del partido ir a jugar por Santa Cruz y otros nos quedamos compitiendo dentro del partido, pero también entiendo que hubo errores de la conducción y los tenemos que hacer cargo, aquellos que teníamos más responsabilidad institucional en el partido, de que no hemos llevado a buen puerto, porque la decisión del partido, la que tomó el partido, fue dividirnos, y vos fijate, hemos perdido competitividad, hemos perdido representatividad, pero bueno, quizás, y lo decía el otro día, sin temor a ofender a nadie, cuando estaba Eduardo Costa en el partido había una conducción verticalista que muchas veces Eduardo planteaba algo y todos acatábamos. Bueno, cuando eso se rompió y algunos que eran del sector de Eduardo desconocieron ese lineamiento que bajaba, bueno, se rompió y se llegó a esto. Bueno, me parece que repetir errores del pasado no es bueno, no es inteligente tropezar dos veces con la misma piedra. Y hoy nadie tiene el poder absoluto en el partido, tenemos que buscar los consensos porque hay distintos sectores, pero bueno, que esos consensos sirvan para potenciar el partido y no para que el partido y los trámites administrativos, las internas, terminen siendo un factor de debilidad para quienes vamos a llevar como candidatos, porque a veces eso es lo que sucede. Entonces, en ese sentido, yo te lo he planteado antes, yo no tengo ninguna intención personal de ser candidato a algo, sino todo lo contrario, ponerme a trabajar desde el partido para ver de qué manera podemos recomponer
los errores del pasado y unificarlo y fortalecerlo, y que si el partido pueda ser una plataforma para potenciar nuestros candidatos de cara al futuro. Si no, la verdad que estamos cometiendo errores que no favorecen ni al partido ni a los dirigentes de la Unión Cívica Radical. Así que en ese sentido me van a encontrar trabajando. Ojalá que sea para un candidato que represente los valores de nuestro partido, pero en general para el partido en general y para todos los afiliados. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Quedamos en contacto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo de saludo y que tengan buena jornada. Gracias, Dani. Daniel Roquel pasó por la otra gestión. El matecito de cada mañana, la radio, para enterarnos de lo que pasa en cada localidad de la provincia de Santa Cruz. Y sí, la otra gestión. Unimos voces que conectan realidades. Bien, entonces todavía no está aprobado. Y lo tiene que definir y oficializar estas fechas de internas en la Unión Cívica Radical, la Justicia Electoral Provincial. Exactamente, y no fue una convocatoria del partido a elecciones internas. No lo convocó la convención, claro. No la convocó la convención. ¿Por qué? El que ha tomado, claro, el que ha tomado esto es otro órgano como la Junta Electoral. Que también tiene la potestad de hacerlo. Tiene la potestad. Pero bueno, no es un detalle menor que no haya sido la convención, el órgano máximo del partido, quien haya definido convocar a elecciones. Bueno, se juntará esta semana la convención y definirá esta estrategia de ir por afuera o de ir por adentro. Yo creo que no van a romper, van a ir por dentro. Porque es cierto lo que dice hacer, no somos reiterativos, pero claro, es difícil estar en la piel de un afiliado radical que va a votar a una persona que no sabe si en definitiva va a ser o no candidato. Claro. Si va a integrar una lista o no. Es como virtual. Claro, porque esta cuestión de paridad de género, los dos primeros tienen que ser de distintos sexos, no sabes. Capaz que el que vos estás eligiendo en una interna definitivamente queda fuera. Sí, es muy probable. Él o ella. Tal cual, es muy probable que suceda. Además es un panorama distinto también, porque no es la elección el escenario del año 2023. ¿Y por qué lo digo? Porque en el 2023 se elegía a una persona, ahora se eligen a tres diputados nacionales. Sí, sí. O sea, el radicalismo haciendo una mala elección, ponele que vaya solo y que salga tercero, una mala elección. Que vaya solo y que salga tercero, renueva la banca. Renueva la banca que tiene hoy la doctora Roxana Reyes. Haciendo una muy mala elección siendo solo. Pero bueno, lo definirán en la convención. Y nosotros lo definiremos en otro programa porque ya estamos en las 9:30 de la mañana de este día lunes. Vamos a agradecerles a nuestros auspiciantes. A Etam vamos a agradecerle por sumarse, por se vestir suma a Cari. Y me va a empezar a vestir como ya lo ha hecho en otros años, en otras oportunidades, así que muchísimas gracias. A mí me viste Cardón. Y Pampero. Y Pampero. Gracias por acompañarnos. Gracias a Cardón. Descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino. Diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón Cosas Nuestras. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia.
Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Y también nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Recordá que hoy sortea el Telebingo y sortea el Rebingo también. Dame un segundito que te recuerdo el pozo acumulado del Telebingo de hoy. Espera que lo tenía acá a mano, pero ahora ya lo perdí. Se me fue. Millonario, estaban en 4 millones, ¿puede ser? Lo perdimos. No, es que hay no tanto flyer acá que este tampoco es. El 2 del... 2 de más. No, ese es sí. muy viejo. Acá está. El que busca encuentra. El que sortea esta noche, el Telebingo, 4.900.000 Claro. pesos de pozo acumulado. Casi Brian, cinco, ¿cómo casi te ves? 5 palitos. 4.900.000 pesos. Y además, sortea el auto. Sortea el Movie 0 kilómetro en la bolilla número 44. Y si no sale, el próximo lunes sortean la 45. Así Muy que bien. No te lo pierdas. No te olvides de comprar un cartoncito. Muchas gracias a nuestros auspiciantes, gracias a ustedes, gracias a Patricia Nifosi que también nos saludaba tempranito, a Javi Solís, a Emilia Cárdenas y gracias a todos los que quedaron en el tintero. Les agradecemos mucho su compañía y sus mensajes. Nosotros nos vamos. Somos el programa más federal de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Así nomás lo asegura el tipo. Todo esto gracias a una red de emisoras amigas, corta la bocha, que nos retransmiten en Perito, en Gregores, en San Julián, en Puerto Santa Cruz, en Río Turbio y en 28 de noviembre, y por supuesto acá, en esta casa hermosa que nos cobija todas las mañanas, Radio Nuevo Día 100.9. Mañana volvemos, Cari, a las 8. ¿Vale? Así será, Dios mediante. Hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau.